Pareciera ser que la corrupción no cede. Pese a los esfuerzos, pese que hemos tratado de construir un sistema nacional anticorrupción, pareciera ser que cada semana, cada día nos enteramos de un caso mayor que nos habla de la enorme urgencia de construir este sistema nacional anticorrupción, de poder llevarlo a toda la República y que realmente enfrentemos algo que sin duda está corroyendo a todo el país, la corrupción. De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. En México, la corrupción y el incumplimiento de la ley son los principales obstáculos que frenan el crecimiento de la economía y el desarrollo del país. Y es que en México la corrupción es un problema estructural, cada vez más complejo y sofisticado. De acuerdo con el informe Las personas y la corrupción, América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, considerando los últimos 12 meses, en promedio, más del 35% de los mexicanos realizaron sobornos principalmente en servicios escolares, hospitales, servicios públicos y trámites de documentos de identidad. Incluso en promedio, más del 25% de la población pagó sobornos a la policía. Y casi el 6% de la población pagó sobornos en tribunales de justicia. Lo mayormente preocupante es que las autoridades mexicanas no solo permiten estas prácticas de corrupción, sino que las provocan, fundamentan y replican en todos los órdenes de gobierno. Al respecto, 61% de la población en México afirma percibir que la corrupción aumentó durante los últimos 12 meses y que el gobierno no es eficaz en la lucha por erradicarla en el sector público. Solo el 49% de la población considera socialmente aceptable denunciar los actos de corrupción. Peor aún, las consecuencias para nuestra democracia y sociedad son mucho más graves. La gente desconfía de las instituciones y sus representantes. Es a través de la corrupción y la impunidad que se ha alimentado el crecimiento, empoderamiento y enriquecimiento ilícito de los grupos criminales del país. El combate a la impunidad solo puede lograrse con un sistema nacional anticorrupción eficaz y eficiente, que saque a la luz pública las complicidades, que identifique los vacíos legales y que acelere los procesos de investigación de las desviaciones en el uso de los recursos públicos. Urge frenar y sancionar la corrupción en todos los órdenes y niveles del gobierno para restablecer lo antes posible el Estado de Derecho. Urge también lograr arrancar la infraestructura para el desarrollo social, garantizar mínimos de dignidad en la seguridad alimentaria, la seguridad social y la seguridad pública y, sobre todo, urge reestructurar la democracia sana en nuestro país. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Lo hemos dicho, se ha dicho constantemente, si hay un desafío que tiene nuestro país, es esta realidad que donde veamos, donde estemos, pareciera que la corrupción nos envuelve, nos erosiona. Y pese a que ha habido una existencia de muchas organizaciones ciudadanas, como México Evalúa, por eso, Edna, Jaime, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, María Luisa, es un gusto. Pareciera ser que los avances o son muy lentos o no logramos apreciar la complejidad de esto. Pero una pregunta, déjame iniciar el programa, ¿por qué México Evalúa está? ¿Qué es México Evalúa? Danos este contexto, porque sin duda es una organización emblemática. Tu misma participación, Edna, en los medios y en el frente de esto, junto con otras, ha ubicado a México Evalúa junto con organizaciones que están en la lucha de construir lo que hoy decimos muy rápidamente, un sistema nacional anticorrupción. Para entrar a ello, platica al auditorio, ¿qué es México Evalúa y por qué está en esta agenda? Bueno, México Evalúa es una organización de sociedad civil que se dedica al análisis de las políticas públicas. Su enfoque es la evaluación, la medición. Cuando se fundó la institución, había, entre el consejo, los miembros del consejo, de los fundadores de la institución, pues la idea de que nos hacía falta medir para saber si este país avanzaba, a qué ritmo, cuáles eran nuestros retos y dónde estaban las fallas más importantes de la política pública. Entonces, México Evalúa nace con el mandato de evaluar y medir a través del tiempo para ofrecer a los mexicanos información sobre los logros, los retos y los grandes rezagos del país. ¿Desde cuándo está México Evalúa haciendo esto? Está por cumplir 8 años. 8 años. Haciendo análisis de política pública, nuestros ejes temáticos de origen fueron el tema de la seguridad,
México Evalúa nace en un momento, una crisis de seguridad como la que ahora tenemos, no la hemos podido superar, por cierto, el tema de la justicia penal y presupuesto y rendición de cuentas. Y al avanzar en nuestro trabajo nos dimos cuenta de que había un tema que no permitía que la política pública fuera exitosa y tenía que ver con la corrupción. Y coincidió en que el Banco Interamericano de Desarrollo nos pidió que hiciéramos una evaluación de las instituciones mexicanas que tenían funciones anticorrupción. Ellos nos ofrecieron una metodología, nosotros la adaptamos al contexto mexicano y a partir de ahí es que empezamos a trabajarlo como ya un eje, para la investigación, la aportación de México Evalúa. ¿Y esta evaluación qué arrojó? ¿Cuál fue, digamos, la línea basal, el origen, la divina? Cosas sumamente interesantes, porque nos dimos cuenta de que ciertamente teníamos instituciones para combatir la corrupción, de que teníamos leyes, de que teníamos las instituciones, pero que no eran eficaces. Esta evaluación seguía todo el ciclo de la política pública. Entonces, evaluábamos distintas fases. Pues, si existía el marco normativo, si existía la institución que tenía que implementar el marco normativo, pero después si esto era eficaz en los objetivos planteados para cada una de las instituciones. Entonces, lo primero que nos dimos cuenta es que ciertamente teníamos instituciones, pero que no estaban bien ensambladas. No lograban articular un sistema. Segundo, que faltaban muchas capacidades en estas instituciones para poder cumplir con su mandato a cabalidad. Entonces, la línea base es, hemos avanzado, hemos construido cosas, pero de manera totalmente fragmentada. Las instituciones no se comunican y por lo tanto la eficacia o la efectividad es muy baja. Vale la pena subrayar que esto no es, digamos, privativo del gobierno federal. Esto sucede en las 32 entidades. Absolutamente. Nosotros hicimos esta evaluación para el Banco Interamericano de Desarrollo de las instituciones federales, que es donde más avance se registra. Pues no te quiero decir lo atrasado que están algunas entidades de la República. Y ciertamente tocas un tema que es fundamental. No solamente necesitamos reforzar las instituciones a nivel federal, sino sobre todo las estatales y locales. Por eso, lo que estamos trabajando ahora es un sistema nacional anticorrupción. Y lo que estamos trabajando a nivel federal tiene que replicarse en cada una de las entidades de la República. Es absolutamente necesario, porque este país se transformó, se descentralizó, se fragmentó el poder. Muchos recursos se ejercen desde el ámbito estatal y municipal y los mecanismos de control, de vigilancia, las instituciones anticorrupción en esos niveles son profundamente débiles, no cumplen con su función. Entonces, hemos llegado a una situación donde tenemos ejecutivos estatales sin contrapesos, porque estas instituciones no están cumpliendo con su mandato. Así es. Y con su función. En este proceso de señalar que uno de los grandes explicaciones, temas, por qué el país, déjame usar alguna manera como México social lo percibe, es tan desigual, genera tanta inequidad, tiene que ver con esta ineficacia de todas las instituciones y esto genera un movimiento ciudadano, sí. El que México Evalúa está junto con sus organizaciones. Y platícanos esta parte, ¿cómo se conforma esta articulación de organizaciones? Es muy interesante y creo que por primera vez logramos articular una agenda a partir como de un consenso intelectual. Somos un grupo de organizaciones que tenemos algunos años trabajando en temas de rendición de cuentas, que teníamos vinculación porque trabajábamos agendas comunes o temáticas comunes. Entonces, el presidente, todavía candidato a la República, propuso una reforma en materia de transparencia y en materia anticorrupción. Y vimos en ese señalamiento, en esa propuesta, una oportunidad para poder incidir, para poder ofrecer lo que habíamos trabajado por años en estas materias. Esto fue en 2012. Esto fue en 2012, en 2013.
se empezó a trabajar en el Senado una reforma en materia de transparencia muy importante. Tuvimos una reforma constitucional y una ley general en materia de transparencia, donde estas organizaciones participamos de manera muy activa con el Senado en un ejercicio inédito de coproducción de estas leyes. Y después vino el debate anticorrupción. Y ahí creo que sí logramos generar este consenso intelectual que permitió que trabajáramos en una agenda en común. Pues digamos que en el 2012 y 2013 se construye este colectivo de organizaciones que comparten esta idea central del país de que hay que enfrentarlo, y en el, digamos, el momento de la elección del actual presidente, hay una coyuntura política que permite generar el compromiso. No fue espontáneo, realmente veníamos trabajando desde hace tiempo, veníamos compartiendo impresiones de por dónde podría ir una política pública de rendición de cuentas. Ese era pues, el eje articulador. Y a partir de esa política pública de rendición de cuentas abordamos el tema de la transparencia y después el tema anticorrupción. Y en el tema anticorrupción participaron académicos, organizaciones de sociedad civil en este modelo del Sistema Nacional Anticorrupción. Vale la pena decir que este proceso de diálogo no es un proceso, digamos, espontáneo, natural, requirió una gran presión, una gran uso de los medios, máxima publicidad dirían los que están, para tratar de llevar a los actores políticos pues a esta, digamos, compromiso de oír, escuchar y comprometerse. O sea, no es un acto, digamos, espontáneo, natural. Sí requirió mucha política y mucha estrategia por parte de ustedes. Déjame hacer un corte y regresamos porque, dado que este proceso, déjame transmitir una sensación, parece ser que está tomando mucho tiempo. De eso hablaremos regresando del corte, sobre la enorme urgencia en esta complejidad, de comprender, entender y también reconocer lo que se tiene, pero también cómo logramos o cómo podemos acelerar el paso. De eso hablaremos regresando del corte. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Edna Jaime, México Evalúa, una de las organizaciones que junto con otras está al frente de esta enorme urgencia y necesidad de construir un sistema nacional anticorrupción. Pero te decía al final del corte, hay una sensación de que está tomando demasiado tiempo, de que pareciera ser que están muchas partes, yo creo que algunas partes muy valiosas, pero que no logra integrar lo que tú decías. O sea, había instituciones hace 2013, algunas realmente que han construido credibilidad, legitimidad, pero no se comunicaban, no había esta articulación. Muy fragmentado. Entonces, platícanos, o sea, a ver, ¿qué instituciones están y cómo fue construyéndose este diseño, paso por paso? Lo primero que tengo que decir es que sí necesitamos mucha paciencia, que construir Estado, construir capacidades de Estado es de las cosas más complejas y nos va a tomar tiempo. Pero también creo que no hay atajos. Ya en el pasado lo hemos visto, ¿no? Cada sexenio tenía su iniciativa contra la corrupción y la verdad nos dejaba en las mismas. Sí. El pez gordo, se tapaba un pez gordo y con eso creíamos que sellábamos ya con eso se cumplía en materia anticorrupción, se creaba una nueva institución. Pero realmente generar las capacidades de Estado, un Estado con potencia para poder prevenir, para poder detectar y sancionar corrupción, nos va a tomar. ¿Qué es el sistema? El sistema parece algo muy complicado y hay mucha gente que me ha abordado y me ha dicho, oye, ¿por qué se fueron por el camino más sinuoso? Nadie le entiende. No le creemos, lo que necesitábamos era un SAR anticorrupción. Así es. Y lo que yo le respondo es, no, necesitamos un escudo de múltiples instituciones que controlen el abuso del poder y que controlen el poder. Entonces, la salida fácil era decir un SAR anticorrupción, pero yo me imagino que, bueno, no solo me imagino, creo que entrañaba un riesgo político enorme, un instrumento más de control político en manos de
de un grupo político. De un grupo político. No, aquí es un sistema de contrapesos. Es un sistema donde intervienen el Instituto de Transparencia, el INAI, donde está representado la Auditoría Superior de la Federación, está el Tribunal de Justicia Administrativa, que tendrá nuevas salas para atender los casos. Atender los casos de faltas administrativas graves. Está el Consejo de la Judicatura, está la Procuraduría General de la República, representada por el fiscal anticorrupción, que todavía no ha sido nombrado. Y estas instancias del Estado mexicano que tienen funciones anticorrupción, de fiscalización, de control, están encabezadas por un ciudadano. Que ese es el elemento más novedoso. Te platicaba antes de entrar al programa que en los 90s, cuando surge toda esta idea de que es importante que los ciudadanos estén en el quehacer gubernamental y se transforma todo mágicamente de política gubernamental a política pública, y nos acostumbramos a llamarle así a todo, cuando muchas veces no había participación ciudadana, y se crean consejos consultivos. Era la gran propuesta, y muchas instancias tienen consejos consultivos, pero son eso, se consultan y está en el responsable tomar o no tomar el consejo. Se volvieron en muchas dimensiones, digamos, muy simbólicos, pero sin fuerza. Pero aquí hay un paso realmente innovador, o sea, ¿es un ciudadano quien coordina a estas dependencias? Todas estas dependencias forman lo que se llama el comité coordinador, que está presidido por un ciudadano que proviene de otro comité, que es el Comité de Participación Ciudadana. Entonces, quien preside el Comité de Participación Ciudadana preside a la vez el comité coordinador, y me parece fundamental que los ciudadanos estemos en el corazón del Sistema Nacional Anticorrupción. No porque seamos ciudadanos vamos a hacer mejor las cosas que un funcionario público de carrera, pero sí creo que esa visión era necesaria, que ese contrapeso era necesario. Y a diferencia de los consejos consultivos, que en el mejor de los casos tenían un papel testimonial, en el peor eran espacios completamente controlados por... O simbólicos, o un trampolín. Así es. Aquí sí tienen atribuciones muy concretas. El Comité de Participación Ciudadana es el enlace entre el sistema y los ciudadanos. Ellos pueden proponer al Comité Coordinador, pueden iniciar, tomar decisiones en materia anticorrupción, pueden proponer ideas para la generación de una política pública anticorrupción, pueden llevar el sentir ciudadano. ¿Pueden supervisar el quehacer de las...? También pueden supervisar. Ahora, entonces, uno de los temas fundamentales es cómo eliges, cómo encuentras ciudadanos que puedan estar en esas funciones y que tengan uno de los elementos, yo creo, claves en la política pública: credibilidad, legitimidad, una autoridad moral. Una trayectoria intachable que los haga confiables. En un entorno en que desconfiamos de todo, necesitamos empezar a construir confianza. Entonces, el Comité de Participación Ciudadana lo eligió ciudadanos. Yo tuve la enorme fortuna, el enorme privilegio de formar parte del Comité de Selección. El Comité de Selección, a nosotros somos 9 integrantes de esta comisión de selección, a nosotros sí nos eligió el Senado. Abrió una convocatoria, habría que cumplir con ciertos requisitos y fuimos seleccionados 9. Entonces fueron propuestos por las organizaciones. Por organizaciones, instituciones académicas, organizaciones de sociedad civil. Y el Senado los elige, pero yo me lo puedo imaginar, no fue fácil, digo, porque seguramente había candidatos de los partidos o de los grupos que tienen representación en el Senado que postulaban a sus propias gentes. Digo, tu relato no deja visualizar esta enorme realidad de que seguramente hubo mucha presión y tensión sabiendo que iban a ser ciudadanos que tenían papeles centrales, importantes, que hubiese gente, digamos, cercana a los legítimos intereses que pueden estar representados en el Senado. Este diálogo, debate, ¿cuándo pasó? Recuérdanos esta parte. Ya casi un año que se abrió. Somos un grupo de 9. Muchos provenimos de organizaciones de sociedad civil que hemos trabajado el tema de rendición de cuentas, sí tenemos experiencia en el tema. Otros académicos, por ejemplo, está el director del CIDE, Sergio López Ayón,
Pedro Salazar, que es de Jurídicas de la UNAM. Es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Está María Elena Morera, una activista muy importante en temas de seguridad, pero también en temas de rendición de cuentas. Viridiana Ríos, una académica joven, Juan Pardinas, del IMCO, un contador que pues es la representación del gremio en este grupo. Su servidora, creo que no estoy olvidando, y Cintia Cantero. Cintia Cantero es la presidenta del Instituto de Transparencia de Jalisco. Es un grupo plural, todos muy comprometidos, teníamos una responsabilidad grande. Sí, claro. Teníamos que elegir al primer comité de participación ciudadana en la historia de México. Tratamos de ser muy cuidadosos, de hacer un proceso muy transparente, a prueba de balas. Fue muy interesante. De este proceso generamos un libro blanco. ¿Que está disponible, creo que en su página o no? Está disponible en la página de México Evalúa, pero también el de la Comisión de Selección. Ahí viene, digamos, todo el relato de cómo se construyó. Digo, desde otra dimensión de política pública, es realmente un ejemplo de que sí es posible integrar una ciudadanía activa, que dirija, que no sea testimonial de lo que hacen los poderes y que pueda a la vez rendir cuentas a los ciudadanos. Teníamos que rendir cuentas porque tomamos actos de autoridad, claro. Tomamos decisiones como autoridad, aunque no somos servidores públicos, no recibimos ni un peso, ni para el funcionamiento de la comisión, ni un honorario. Totalmente autónomos, digamos, no hay ninguna influencia de los poderes. Y así necesitamos permanecer, entonces logramos a través de los recursos institucionales y personales con los que contamos los 9 integrantes. Ustedes 9 eligen al Comité de Participación Ciudadana. ¿Que son 5 personas? 5. Y los eligen ustedes directamente, o sea... Nosotros directamente y simplemente notificamos al Senado. Así es. Pero la decisión fue de ciudadanos, eligiendo ciudadanos, y este Comité de Participación Ciudadana con un papel muy importante en el Sistema Nacional Anticorrupción. Que tiene, entre otras tareas, es articular este sistema, que las instituciones, INAI, PGR, Auditoría, articulen un sistema, compartan información y logren. Y ahí ponen al frente a Jacqueline Pechard, es la actual presidenta. Ahora es Jacqueline Pechard. Ella pues le tocó pues echar a andar el Comité de Participación Ciudadana y es la primera ciudadana que preside el comité coordinador. Bueno, realmente Jacqueline es una de las personas más apreciadas en la UNAM y sin duda con reconocimiento por su trayectoria. Yo creo que en el país entero. La pregunta es, ¿por qué solo un año? Porque es tan complejo, me imagino, el tratar de convencer o de ayudar a los responsables de instituciones de que hagan lo que mandata la ley, porque se discutió una ley específica. Pareciera que un año es muy corto el proceso para este primer periodo. Es muy difícil. A mí me parece que es una tarea monumental para Jacqueline. Así está en la ley. Este primer Consejo de Participación Ciudadana iba a tener nombramientos escalonados. El primero duraría un año, 2 años, 3 años. Después se van a empezar a renovar ya por 5 años. ¿Pueden, digamos, volver a tener otro periodo los actuales? No. ¿Es por una sola vez? Es por una sola vez. Entonces, Jacqueline Pechard estará un año. Estará un año. Nosotros tenemos que activarnos, el comité de selección, para encontrar el relevo de Jacqueline. ¿Y por qué elegimos a Jackie este primer año? Por toda la experiencia acumulada. Sin duda, su autoridad moral, su experiencia. Es una constructora de instituciones, sabe lo que es pues la interacción con entidades públicas, desde órganos autónomos. Entonces creíamos que tenía el perfil idóneo para arrancarlo. Y los colegas del Comité de Participación Ciudadana tienen retos grandes. Sí, está Mariclera Costa también. Mariclera Costa le toca presidir el segundo año. El tercer año es José Octavio López Presa. El cuarto año es Luis Manuel Pérez de Hacha. Y el quinto, Luis Alfonso Hernández. ¿Y todos estarán solo un año en esa fusión? Solo un año presidiendo. Presidiendo. Solo un año presidiendo. Y así será. Ese es el esquema. Los que se renuevan ya lo harán por 5 años, pero podrán presidir solo uno. Ahora, estos ciudadanos no tienen un sueldo, es un trabajo, digamos, honorífico.
La comisión de selección es trabajo honorífico, el comité de participación ciudadana está previsto un honorario para ellos, pero es un esquema híbrido. No queríamos hacer ciudadanos parte de una estructura burocrática. Entonces se pensó en el modelo del Coneval. El Coneval es la instancia que evalúa la política social. Su consejo está formado por académicos, por miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Ellos siguen perteneciendo a sus instituciones y participan en su trabajo. Y reciben una remuneración. Es el esquema que se... No, y sin duda es un esquema aprobado y que ha permitido que el Coneval, otra instancia, déjame también recuperarlo, que construyó un consejo académico que le ha dado esta credibilidad. Así es. Y que es la que, el consejo es la que le marca la agenda o aprueba la agenda del secretario ejecutivo, en este caso Coneval. Dejo un corte, pero entonces entremos ya en la siguiente fase. Una vez conformado la cabeza de este sistema nacional, la pregunta es, ¿por qué, aunque creo y comparto contigo tener paciencia, por qué pareciera ser que no está listo? Y por otra parte, nuevamente, la escandalosa y continua denuncia de los eventos del socavón o del robo o la evidencia de la estafa maestra. La estafa maestra reciente que realmente nos pone a todos una sensación de que pareciera ser que este sistema anunciado que va paso a paso no está inhibiendo. O sea, no está inhibiendo. Inhibiendo en términos de prevenir, pero déjame poner una otra parte, tampoco está sancionando. Nos vamos a un corte y regresamos con Edna Jaime. Gracias por seguir con nosotros. Estábamos hablando con Edna Jaime sobre el enorme esfuerzo, pero también el enorme riesgo si el Sistema Nacional de Corrupción no empieza, no sé si es posible, a operar parcialmente, porque sin duda las instituciones están haciendo su trabajo. La auditoría presenta anualmente el recuento de la cuenta pública y nos damos cuenta de que sigue habiendo un enorme desperdicio y mal uso, opacidad en los recursos. El INAI sigue construyendo este sistema de información que debe alimentar. La Procuraduría está atrapada desde la percepción de una profunda corrupción al interior, desde la noción de que está rebasada en términos de la construcción de expedientes para todos los delitos, expedientes que pareciera ser que hay errores en la integración de las averiguaciones, errores en los procedimientos, no hay sanciones, hay un enorme problema en el sistema judicial en su conjunto. Y por otra parte, estos nuevos instrumentos, el Tribunal de Justicia Administrativa, que tendrá nuevas salas. Nuevas salas, me imagino que habrá que integrarlas. Sí. Y falta el fiscal, que pareciera ser, y eso quisiera que nos refirieras, todas las últimas semanas, meses, ha habido una disputa, una lucha para que no fuese, digamos, le llaman el fiscal carnal, ¿no? O sea, ha sido como ha sido reportado por los medios, ¿no? Alguien cercano al poder y que como tal no tendría o partiría de un cuestionamiento de imparcialidad, con lo cual estaría sumamente acotado. Pero ese es el tema, o sea, realmente todo se desata si logran en estas semanas, días, encontrar un esquema de un fiscal autónomo. Yo creo que es una pieza clave, pero pues permíteme decirte que vislumbro distintos retos. Un reto es que este sistema nunca entusiasme a la gente. Que la mayoría de los mexicanos nos diga ni le entiendo, ni sirve, y que caigamos en un fatalismo de que la corrupción no es posible, o sea, que no, sí, en la aceptación, amainarla, controlarla. Pero además en esta terrible noción de que, bueno, es un tema cultural y como tal somos corruptos todos y tenemos que vivir con eso, que es una renuncia absoluta. Y yo creo a una ciudadanía que sea realmente responsable si hay un y ética. Cambio que yo celebro es que la corrupción esté en el centro de nuestra preocupación, esté en el centro de la agenda, hay que reivindicarlo. Que no estemos dispuestos a tolerarla más, que estemos dispuestos a señalar al corrupto. Eso me parece fabuloso. Pero también el riesgo es que el sistema no dé los resultados en el corto plazo, que la percepción de impunidad sea tan apabullante que doblemos los brazos. Eso es un primer riesgo. Lo segundo,
Creo que hay una gran varianza o variedad en capacidades en nuestras instituciones anticorrupción. Creo la Auditoría Superior de la Federación pues tiene un cuerpo profesional, Sí, un servicio civil, que le falta transitar el último tramo. Una vez que encuentra irregularidades, que pueda sustentar bien su caso para que la Procuraduría pueda darle sancionar seguimiento, y corregir. o la función pública. Y aquí tenemos discontinuidades terribles que estamos tratando de subsanar con las distintas reformas que se dieron en materia anticorrupción. Entonces la auditoría pues hace lo que puede, pero llega a la PGR, no se le da seguimiento a los casos. Puede haber muchas razones políticas. Sí, de intereses. Es una institución capturada, es una institución que pertenece al Ejecutivo, para empezar ahora. Pero lo segundo es que está desmantelada. La unidad que da seguimiento a delitos de servidores públicos no tiene capacidades para realizar una investigación solvente. Tiene unos cuantos ministerios públicos, cada año sufre de recortes. Entonces, pues le llega un expediente a la Auditoría Superior de la Federación, no tienen cómo. Si tuvieran pues la intención, no tienen los instrumentos para llevar los recursos materiales para hacer una investigación que son bien complejas. Sí, el caso del socavón, por ejemplo, hablar de un tema que está en el imaginario de todos, pareciera ser que, habiendo, por lo menos a través de los medios, evidencias, elementos, no pasa nada, más allá de una serie de señalamientos de que sí hubo responsabilidades de todos los niveles, pero no hay una consecuencia. Y permíteme retrotraer el caso de la audiencia a Javier Duarte, que fue muy interesante. Sí. Un juez de control en nuestro nuevo sistema de justicia, donde, como es un sistema adversarial, pues el juez de control escucha a las dos partes. Y los primeros argumentos de los fiscales de la Procuraduría General de la República a mí me hicieron sudar. Sí, estremecerse de la incompetencia. No tienen el caso armado. Ya después, en la segunda parte de la audiencia, llegaron mucho mejor preparados. Pero investigar casos de corrupción conlleva una gran complejidad. Lo estamos viendo con el fiscal en Nuevo León, que decía tener toda la evidencia para poder llevar ante la justicia a Rodrigo Medina, el exgobernador de Nuevo León. No ha podido. No tiene acceso a la información que necesita, es verdaderamente complejo, entonces necesitamos servidores públicos de primer nivel y necesitamos formarlos. Entonces, o sea, no solo es el tema del fiscal anticorrupción, esta figura, ¿no?, sino esta figura que debe tener estos requisitos de credibilidad, una autoridad, digamos, de una trayectoria, una experiencia y una capacidad profesional en estos temas que no son simples, o sea, no es, pero eso se debe replicar en la República. Replicar en la República, primero, pues generar las capacidades, o sea, el reto es que no nos gane la impaciencia, generar capacidades a nivel federal y a nivel estatal. Esto va a tomar mucho tiempo. Hay muchas procuradurías que Cuando dices mucho tiempo, me da la sensación, estamos hablando de 10, de 15 años. Posiblemente. O sea, posiblemente, si hacemos las cosas bien. Permíteme darte un ejemplo. En 2008 se aprobó una reforma a nuestro sistema de justicia penal. Sí. 8 años donde hubo inversión en la capacitación de los operadores del sistema de justicia, y no estamos listos. Sí, la construcción incluso de estas nuevas salas, etcétera. Pero los ministerios públicos no están listos. Toma tiempo. Hay que tener un proyecto. Hay que tener liderazgo. Pues sí necesitamos una cabeza que mueva todos los engranajes para que esto suceda. Entonces, sí es complejo, pero yo creo que nunca antes habíamos estado tan cerca de lograr algo. Por otra parte. Entonces, por una parte, tenemos problemas en términos de que este tramo de entre la auditoría que logra integrar un caso y que realmente la Procuraduría haga la investigación y, en su caso, señale, o la función pública o el Tribunal de Justicia Administrativa. Y que haya una sanción, sí, y que esta sanción, nuevamente, no es porque castigue a un responsable, es porque permita inhibir que otros pretendan seguir el mismo proceso. Yo creo que si logramos generar una amenaza
creíble Así es. de sanción, el efecto disuasivo se dará. Tú lo dijiste, la ciudadanía necesita triunfos, victorias claras, o sea, porque los que estamos cerca o hemos estado cerca de la institución pública podemos entender la complejidad, la dificultad de instituciones que tienen mandatos pero no tienen recursos. Exactamente. O tienen recursos y mandatos pero no tienen los instrumentos porque no han formado a la gente y porque están abrumados. Un Estado que se ve avasallado por la realidad, llámese el sismo, las lluvias o esta violencia insoportable que nos abarca. Pero el tema en el fondo es cómo logramos, mientras esto se da, esta parte cotidiana de esta ciudad, ¿no? Del motociclista que ahora dice que te vio usando un celular y te extorsiona por 300 o 500 pesos, o la grúa, esa parte cotidiana en el cual hay una parte que es importante señalar, puede ser la persona más educada, con mayores formaciones, recursos, o puede ser la persona de menor recursos. La corrupción está a todos los niveles y escalas. ¿Qué papel debían tomar en este proceso de ir construyendo el sistema que todavía no está las autoridades de los gobiernos locales? O sea, a mí me sorprende ver cómo la autoridad municipal nos permite que se venda cervezas a los jóvenes, permite que se extorsione por un mal estacionamiento y amenaza con la placa o el corralón que se ha vuelto, y cómo los jóvenes más educados o que están en las más prioridades, ya saben que es un tema de nomás la tranza, 100 pesos, 200 pesos. O sea, esta parte sí es una parte que está erosionando y que tiene este riesgo. Yo creo que necesitamos acabar con esta manera de operar, con esta manera de relacionarnos con la autoridad, que yo creo que está muy arraigada. Y creo que el sistema tiene que venir acompañado pues, de campañas de cultura de la legalidad, de realmente asumir que en el momento que nosotros sobornamos a alguien, estamos erosionando nuestro futuro, estamos erosionando las capacidades del Estado mexicano, estamos realmente cancelando oportunidades para siguientes generaciones. Yo no sé si esto va a ser un cambio fácil de operar, pero creo que estamos encaminándonos en esa dirección. O sea, creo que en la medida en que no dejemos entrar al corrupto al restaurante, no lo aceptemos en nuestros círculos de convivencia. Y como nunca antes, creo que tenemos un reto infinito. Sí, pero como nunca antes nos estamos acercando. Y también decirte que no tenemos un plan B. Ya nos embarcamos en la operación del Sistema Nacional Anticorrupción y yo creo que nuestros afanes deben de estar puestos y nuestra energía en que esto funcione. Veo otro reto que es clave y es el nombramiento de los titulares de las dependencias que forman parte del sistema. O sea, no solo el fiscal, sino todos los titulares. Creo que hay una gran tentación para capturar esas instituciones y lo hemos visto. Sí. Con otras. Entonces, por eso también hemos estado muy activos proponiendo metodologías para designar a los titulares de estas dependencias. Cómo traemos las mejores prácticas internacionales, cómo hacemos que sean procesos transparentes para realmente que se elijan a los mejores perfiles. Necesitamos perfiles idóneos, que tengan una trayectoria intachable, porque creo que esos van a ser los puentes de construcción de confianza. Y en ese sentido hay que fortalecerlo porque los organismos autónomos, en el cual asumimos, pensábamos que sacarlos de la lógica, digamos, de la disputa del poder y que estos nombramientos fuera hecho por una instancia diferente al Ejecutivo, el Legislativo, el Senado, podía de alguna manera generar autonomía. Ha habido casos documentados que se cumple la ley, pero entre la ley hay una parte de negociación política del poder que nos llega a una sensación de un atrapamiento. Sí, no por nada surgió esta frase de cuotas y cuates. Así es. No, yo creo que no es suficiente tener a otro poder involucrado en una designación. Digo, uno esperaría que si es el Senado
el que elige a partir de un planteamiento del Ejecutivo, se está blindando el proceso. En nuestro caso hemos visto que no es suficiente. Entonces queremos procesos más transparentes, que se hagan públicos los criterios para la selección, que se construyan perfiles de idoneidad y que la designación esté orientada por un método que sea transparente y por criterios que lleven a elegir al mejor. Yo creo que esto es clave porque si vemos a un fiscal, próximo fiscal general, que genera confianza, estoy segura que es estas victorias en el corto plazo que necesitamos para volver a creer. Edna, permíteme hacer un corte y regresamos para seguir hablando del enorme esfuerzo que tenemos que hacer para luchar contra la corrupción y poder lograr este México social. Gracias por acompañarnos a esta parte final del programa y llegamos a nuevamente a esta dimensión. ¿Cuál es el escenario mínimo deseable de aquí al fin de esta administración? Finalmente somos, independientemente de lo que se haya sostenido, un régimen presidencial, vertical, y seguimos atados en esta realidad con muchos beneficios, pero también con muchos consecuencias de esta realidad de un régimen presidencial que, más allá de la alternancia, no ha cambiado. Entonces, tenemos todavía, de ponerlo positivo, las semanas, los meses de esta administración federal que, a mi juicio, acompañado por el Poder Legislativo y Judicial, pues tiene que rendir cuentas y tener metas claras a diciembre del 2018 para seguir consolidando. En ese escenario, ¿cuál sería para ti lo mínimo esperable? Si estuviéramos en diciembre 18, dijéramos, logramos estos 3 puntos, más allá de lo que sostenemos. El compromiso, digamos, indiscutible de cualquier candidato, cualquier puesto público, a seguir fortaleciendo. Pero ¿qué deberíamos exigir o esperar si fuera diciembre 18? En materia de la agenda anticorrupción, tenemos temas importantísimos en la mesa. No todo le corresponde al presidente, pero muy bien, lo has dicho muy bien, el presidente tiene un enorme ascendente sobre los otros poderes. Sobre los otros poderes. Entonces, pues la Fiscalía General de la República me parece que es una institución clave para este país. Clave. Hemos estado trabajando en tratar de proponer un diseño para la Fiscalía, porque decirte, Mario Luis, que esta es una reforma de principios de 2014, pero realmente se proponía un cambio casi de membrete entre la Procuraduría y la Fiscalía. Era quitar el nombre. Como ha pasado muchas veces. El nombre de la fachada y poner otro. Así es. Entonces, en las discusiones, cuando estábamos haciendo el trabajo legislativo en materia anticorrupción, pues nos percatamos de que la Fiscalía Anticorrupción era bastante endeble, pero no solamente la Fiscalía Anticorrupción, sino la Fiscalía General de la República. Era un cambio de nombre. Entonces, distintas organizaciones, aquí 2 colectivos hemos interactuado para hacer una propuesta de reforma constitucional, que se vuelva a abrir el 102 constitucional para plantear las bases del diseño de la Fiscalía, que realmente sea una renovación, no un maquillaje. A una institución desmantelada no se le maquilla, dicen mis colegas, sino que se le transforma. Entonces sí queremos sentar las bases en el 102 constitucional para un nuevo modelo de procuración de justicia en el país. No solamente la autonomía, eso no es suficiente, es un modelo completamente distinto de gestión, de reclutamiento, de formación de recursos humanos y, por supuesto, ahí está la discusión anticorrupción. Entonces, ¿qué quisiéramos de aquí a cuando acabe la administración? Tener una verdadera reforma. Al 102 constitucional. 102 constitucional y la ley orgánica. Que se proponga en esa ley orgánica el mejor modelo posible, porque creo que eso sí es un cambio profundamente transformador para nuestro país. Y hay otras 2 leyes que me parecen fundamentales, Mario Luis. Si queremos cerrar las puertas a la corrupción, necesitamos un aparato punitivo. Sí. Necesitamos generar esta amenaza creíble de que te vamos a caer y va a haber una sanción.
pero también necesitamos cerrar las oportunidades de corrupción. ¿Dónde las vemos con más frecuencia? ¿Dónde están los puntos más vulnerables? En las adquisiciones que hace el gobierno, las compras públicas, en la contratación de obra pública. Entonces, es clave tener buenas reformas, por lo menos en estas dos leyes. En México Evalúa y otros colegas hemos estado trabajando también en hacer una propuesta de una ley de contratación de obra pública muy robusta, alineada con los objetivos anticorrupción. Entonces creemos que si podemos llegar al fin de esta administración con el diseño de una fiscalía renovada y con estas dos reformas a estas leyes que definitivamente cierran las oportunidades de corrupción, creo que estaremos dando un enorme paso adelante. Entonces eso involucra al legislativo que logre cerrar estos huecos que últimamente bajo han dado mucho de qué hablar. La gran estafa y después el tema de el socavón o Odebrecht son nombres que hoy se han marcado nuestra generación porque no solo nos hablan de la corrupción, sino que pareciera que crece en magnitud y parece que los recovecos en la normatividad, más la incapacidad de investigación y construcción. Hay maestría para reconocer dónde están estos recovecos en la ley, maestría para aprovecharlos. Entonces hay una parte, digamos, legislativo, ejecutivo, y ahí sin duda yo sostengo que el presidencialismo mexicano, en este caso el presidente Peña, tiene una enorme responsabilidad de impulsar a través de los congresos, Senado y demás, estas profundas reformas y dejar esto, digamos, en términos de la próxima administración. Y por otra parte está lo que ahorita parece que nos tiene atrapados, la definición del fiscal, que hubo, parece que logros. Importantísimo el nombramiento del fiscal por la señal que manda. Estaba ya Raúl Cervantes como procurador, si no hay una reforma al 102 constitucional, él puede pasar en automático a ser el fiscal cuando se haga la declaratoria de instalación de la nueva fiscalía. Para eso tiene que estar la ley orgánica de la fiscalía lista por 9 años. Y esto manda una señal que no es la que necesitamos. El presidente de la República deja a alguien muy cercano. Se está protegiendo como ha pasado con otros estados, que pareciera que en el último año ponen a alguien, digamos, cercano, que les proteja las espaldas. 9 años, por 9 años, para proteger las espaldas, para reproducir el ciclo de impunidad. Creo que esa es la característica de nuestro sistema de gobierno, que reproduce ciclos de impunidad, y lo que queremos es romper esos ciclos. Entonces, de ahí lo emblemático, pero por otra parte, los estados están nombrando fiscales. Los estados es un tema, ahí hay un estire y afloje fuertísimo. Ahí donde hay sociedad civil, la sociedad civil está dando la batalla, digamos. Dejándose escuchar, pero es una batalla monumental. Lo conozco de distintos estados, de primera mano de Coahuila, porque tengo muchos amigos ahí. He estado en distintos foros tratando de promover las reformas anticorrupción. Cada paso que dan, les dan un portazo de frente. Las resistencias son enormes. Y estás hablando de entidades que tienen densidades ciudadanas, digamos, más estructuradas. Me preocupa nuevamente los estados donde por este presidencialismo expresado en gobernadores que tienen todo el control y el poder y que siguen teniendo una capacidad de coacción a todos, el sureste, ¿no? Pues ahí sigue habiendo, no hay una ciudadanía, digamos, tan beligerante, con recursos, con capacidades, como puede tener esta ciudad. ¿Sí? No es casual, ¿no? Como el atraso político, la poca participación ciudadana, son parte de como una misma enfermedad. Donde no hay sociedad civil, esto no va a avanzar. Esto no va a avanzar. La clase política no se va a amarrar las manos voluntariamente. Esta reforma implica contrapesos al poder, controles al poder. Voluntariamente no los van a instaurar o no los van a fortalecer. Necesitamos sociedad civil. Ahí donde no existe, pues las posibilidades de que tengamos reformas anticorrupción locales exitosas son bajas. Va a tomar más tiempo. Pero lo que sí es cierto, y es un hecho, es que algunas instituciones federales tienen capacidad de atracción. La Auditoría Superior de la Federación amplió su alcance en materia de fiscalización. Sí.
El INAI tiene facultades de atracción. Entonces, tenemos algunas leyes generales. Entonces, estamos tratando de acotar el poder desmedido que tienen gobernadores porque no hay contrapesos. Y en ese sentido, déjame recuperar, porque creo que es muy importante comunicar. Sí hay fortalezas claras en esta nueva propuesta. Sí hay, digamos, elementos que nos permiten sostener que estamos en el camino correcto y enfrentando las enormes, digamos, barreras que los intereses, las complicidades están en democracia, por ejemplo decirlo, usando para tratar de, digamos, modelar de una manera más segura para ellos. Pero en ese sentido sí hay fortalezas. Por eso me gustaría nuevamente preguntarle, ¿cuál sería a tu juicio las 3, las 5 fortalezas de lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que nos puede sostener que sí estamos en el camino correcto? Hemos realizado cambios legales que le dan más potencia a las instituciones que tienen funciones de control y fiscalización. Las vamos a supervisar mejor. Hay más participación ciudadana. En el corazón del sistema están los ciudadanos. Tenemos la posibilidad de seguir el desempeño de estas instituciones como nunca antes y tenemos un entramado, un espacio donde ellas se puedan coordinar y ensamblar para no dejar pasar los casos de corrupción, que no pasen de largo. Ahora sí, pues tienen los dientes, tienen las facultades, ahora esperamos que las utilicen. Y lo más importante, los ciudadanos están en el corazón del sistema para vigilar que cumpla con su mandato. Es un tema de construir Estado, lo necesitamos urgentemente. La democracia electoral nos ha traído beneficios, pero hay otra parte de construcción democrática que no habíamos realizado en el pasado. Este es construir Estado y construir democracia. Construir Estado, construir democracia, rendición de cuentas. y construir ciudadanía. Y con un tema que creo que me gustaría terminar el programa con esto. No hay duda, las generaciones que hoy convivimos han puesto en el centro de la gran problemática nacional la corrupción. No es menor. Hubo épocas que se mencionaban otros problemas. Hoy hay una indignación, un enorme desafío, una enorme incredulidad que también erosiona porque los gobiernos, lo acabamos de ver, cada año informan de sus logros y hay una ciudadanía que no está convencida, ve con mucha reticencia aún los mejores esfuerzos, aún las mejores iniciativas, y los gobernantes ven con frustración que sus grandes campañas de comunicación no permean porque está en el fondo la sensación de que está la corrupción, la impunidad, que hay grupos que se aprovechan de las legalidades actuales para su beneficio, y eso es el mejor elemento que seguirá coaccionando, que seguirá impulsando y que seguirá muy pendiente de las acciones que hace México Evalúa y otros en términos de esta lucha contra la corrupción. Y yo creo que hemos optado por una vía institucional. Claro. O sea, esta coalición de organizaciones que cada día se hace más grande. Me parece que es un dato pues, inédito, que seamos organizaciones articuladas las que estemos tratando de impulsar algunas agendas, y es una coalición que se hace grande. Como para el tema de fiscalías, hay organizaciones que trabajan temas de rendición de cuentas, de transparencia, anticorrupción, a las que se sumaron una gran coalición de organizaciones que trabajan temas de derechos humanos. ¿Cuál es el tema común? Impunidad. Así es. ¿Cuál es la institución que está en la mira para transformar? La Procuración de Justicia. Así es. Entonces, yo soy optimista dentro de un contexto que resulta difícil dentro para de la los complejidad mexicanos. y la urgencia que tenemos. Y creo que este país está pues, al borde de un cambio, muy cerca de un cambio muy importante. Edna, muchísimas gracias, por acompañarnos. Espero verte muchas veces, siempre es un gusto tenerte. Y sin duda, trabajos como los que ha hecho esa ciudadanía que hoy está al frente de todo el sistema, el trabajo de organizaciones como los que hace México Evalúa, Edna Jaime y muchos más, nos habla de que estamos construyendo Estado, construyendo ciudadanía, y eso nos puede llevar al México social, un México social donde todos tengamos una vida digna y no haya sobre todo la gran carencia, la injusticia, que es ver cómo muchos, pues roban y lo hacen desde poderes democráticos y no logramos la sanción necesaria para inhibir, para frenar y para construir este México de derechos. Edna, muchas gracias, buenas noches, muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches, muchas gracias.